Hola, ¿qué tal, maestra y compañeros? Yo soy Uriel Roberto Sarmiento Solano y en este video documental yo voy a tratar lo que es los temas de la historia de las redes neuronales artificiales, unas generalidades de las mismas como la definición, las ventajas y desventajas y además los tipos de redes neuronales que hay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Sayas Viveros y yo estaré hablando acerca de los elementos básicos y las capas que conforman a una red neuronal. Mi nombre es Edwin Acosta Muñoz y yo voy a hablar acerca de los mecanismos de aprendizaje y las aplicaciones de las redes neuronales en México y en el mundo. Bueno, a continuación daremos comienzo con lo que sería el video de explicación de las redes neuronales. Para comenzar a hablar acerca de la historia de las redes neuronales, no podemos no hablar de Alan Turing, que es considerado uno de los padres de la computación. Fue un gran matemático y una de las mayores contribuciones de él fue en lo que es el test de Turing, el cual consiste en que una máquina trate de convencer a un humano de que es un humano. O sea, un humano tratará de hablar con esta máquina, así como los chatbots actuales que existen, y tiene que convencer en un 70% a esta persona de que está compensando con otra persona. Durante su vida hubo muchos otros logros, como por ejemplo se le atribuye a ser la persona que acabó con Hitler al descifrar el código de la máquina Enigma, que era como se comunicaban los nazis en ese entonces. Y bueno, 65 años después de su muerte, hoy se le reconoce ese logro a él. Años más tarde, en 1943, en un boletín de matemática biofísica, Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y Walter Pitts lanzaron su teoría acerca de la forma en que trabajan las neuronas. Esta se llamaba un cálculo lógico de la inminente idea de la actividad nerviosa. Ellos dos modelaron lo que era una red neuronal simple mediante circuitos eléctricos. Este modelo, además de haber sido revolucionario y ambicioso para su época, actualmente aún sigue siendo útil, pues los conocimientos que se obtuvieron en la realización del mismo aún se siguen utilizando en lo que es el campo de las redes neuronales artificiales actuales. La neurona McCulloch-Pitts, como es llamada en la actualidad, parte a partir de las siguientes consideraciones, las cuales son 5. La actividad neuronal es un proceso todo o nada, sería la primera. Segunda, un cierto número de sinapsis debe ser excitado dentro de un periodo de adición latente en orden de excitar una neurona en cualquier intervalo de tiempo, y este número es independiente de la actividad previa y la posición de la neurona. El único retardo significativo dentro del sistema es el retardo sináptico. La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria previene absolutamente la excitación de la neurona en ese intervalo de tiempo. La estructura de la red no cambia con el tiempo. Mediante estas consideraciones, podemos concluir que la neurona de McCulloch y Pitts era un dispositivo binario, ya que solo podía estar en dos posibles estados, no en los dos al mismo tiempo, sino uno o el otro. Y además de eso podía recibir sinapsis inhibitorias que lo que hacían es que esta neurona no pudiera encender. En 1949, el psicólogo Donald Hebb fue el primero en explicar desde un punto de vista psicológico el proceso del aprendizaje, el cual es la base de la inteligencia humana, y a día de hoy este es el fundamento de la mayoría de las funciones de aprendizaje que pueden hallarse en una red neuronal, puesto que estas lo que buscan es que la máquina pueda pensar como lo hace un humano. Su idea fue que el aprendizaje ocurría cuando ciertos cambios en una neurona eran activados. Al mismo tiempo, intentó encontrar semejanzas entre el aprendizaje y la actividad nerviosa. Los trabajos de Hebb formaron las bases de la teoría de las redes neuronales. En la década de 1950 ocurrió el famoso evento conocido como el Congreso de la Universidad de Dartmouth, el cual a día de hoy es conocido como el inicio de lo que es la inteligencia artificial, o al menos del estudio de la inteligencia artificial. A este acudieron alrededor de 20 de los más afamados y brillantes profesionales de la época, incluyendo a John Nash o a Allen Newell. John McCarthy, que fue el organizador de este evento, fue quien dio
oficialmente el nombre a la inteligencia artificial. En este, que fue el comienzo de la inteligencia artificial, hubo un excesivo optimismo acerca de este tema, lo cual condujo a una época oscura en el año de 1974 y 1980. Esto fue porque hubo demasiadas expectativas en cuanto a los avances que se iban a realizar y pues no fueron realistas, lo cual al mismo tiempo llevó a un desánimo acerca de este tema. Y este fue el origen de la época oscura de la inteligencia artificial. Esta falta de interés en la inteligencia artificial terminó en la década de los 80, en el momento en que se empezaron a generar los primeros sistemas expertos, que más que inteligencia artificial se trata de un conjunto de datos y algoritmos capaces de extraer información a partir de los datos en materias concretas. De todos modos, estos eran caros de mantener y se basaban en reglas del tipo if y then. En las que el conocimiento está implícito y no se deriva de aprendizaje. Igualmente, durante la década de los 50, Frank Rosenblatt diseñó el perceptrón, la cual es la red neuronal más básica que existe. El funcionamiento del perceptrón es sencillo, simplemente lee valores de entrada, suma todas las entradas dependiendo a unos pesos y el resultado lo introduce en una función de activación que genera el resultado final. El entrenamiento del perceptrón simplemente se trata de determinar los pesos sinápticos y el umbral que mejor hagan que la entrada se ajuste a la salida. Así que, para entrenar el perceptrón se resumen en los siguientes pasos: inicializar los pesos y umbrales, 2. El bucle hasta el resultado de pesos que sea aceptable, bucle para todos los ejemplos, leer los valores de entrada, calcular error, actualizar pesos según el error, actualizar pesos de entrada y actualizar el umbral. En 1960 fue diseñada la red Adaline por Bernard Widrow y su estudiante Marcian Hoff. Esta fue desarrollada para el reconocimiento de patrones binarios. Un ejemplo de ello podría ser predecir el siguiente bit en una línea telefónica. Estas redes Adaline son similares al perceptrón, pero la diferencia es que la función de activación es lineal en lugar de ser un limitador fuerte como es el caso del perceptrón. Estas presentan la misma limitación del perceptrón respecto al tipo de problemas que pueden resolver, ya que ambas redes solo pueden resolver problemas linealmente separables. En 1977, Stephen Grossberg publicó su teoría de la resonancia adaptada. La teoría de resonancia adaptada es una arquitectura de red que se diferencia de todas las demás que se inventaron previamente, ya que ésta simula otras habilidades del cerebro, como la memoria a largo plazo y a corto plazo. Las características de esta teoría son que el aprendizaje se produce mediante un mecanismo de realimentación creado por la competencia entre las neuronas de la capa de salida y de la capa de entrada de la red. El aprendizaje es no supervisado, pero puede existir la modalidad supervisada, y la red crea su propia clasificación de lo que aprende. En 1885, el científico estadounidense John Hopfield provocó el renacimiento de las redes neuronales cuando publicó su libro Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización. Pero es mayormente conocido mundialmente por la invención de las redes neuronales asociativas, que lo realizó en 1982, que ahora son mayormente conocidas como las redes de Hopfield. Dejando de lado la parte de la historia acerca de las redes neuronales, nos topamos con la cuestión de ¿qué es una red neuronal? Bueno, IBM define una red neuronal como un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, una red neuronal es una red de unidades de procesamiento que es capaz de aprender así como nosotros los seres humanos. Bueno, simula que aprende como nosotros los seres humanos. Esta aprende examinando registros individuales, generando una predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones cuando realiza una predicción incorrecta. Este proceso se repite muchas veces y la red sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios de parada.
Una vez que conocemos lo que son las redes neuronales, naturalmente, otro punto de interés puede ser cuáles son las ventajas de utilizar esta tecnología a otras. Y bueno, debido a la constitución y los fundamentos de las redes neuronales, presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro, como por ejemplo ser capaces de aprender de la experiencia, generalizar de casos anteriores a nuevos casos, abstraer características esenciales a partir de entradas que presentan información irrelevante, etc. Esto hace que las redes neuronales ofrezcan un gran número de ventajas y que este tipo de tecnología se está aplicando a múltiples áreas. Y bueno, unas de las ventajas de las redes neuronales son las siguientes. La primera sería el aprendizaje adaptativo, la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o una experiencia inicial. Como sabemos, hay tanto redes neuronales que son de aprendizaje entrenado y las que no. La siguiente ventaja sería autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. La tercera, tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. La cuarta sería operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esa capacidad. Sería como por ejemplo los clústeres, que también son de cómputo paralelo. Por eso mismo es que también tiene tolerancia a fallos la red, ya que, como nuevamente el ejemplo de los clústeres, cada parte de la red realiza su función y si una falla, las demás siguen funcionando. Fácil inserción entre la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular de los sistemas existentes. Al escuchar todas estas ventajas, parece que las redes neuronales son una tecnología maravillosa, ¿no? De otro mundo. Y sí, aunque sea una tecnología maravillosa, no es perfecta como cualquier otra, y tiene ciertas desventajas, sobre todo refiriéndose a lo que es el modo en que aprenden. Y bueno, aquí listando un poco las desventajas que tiene. La primera sería la complejidad de aprendizaje para grandes tareas. Y bueno, esto se refiere a que cuantas más cosas se necesita que una red aprenda, va a ser más complicado enseñarle. Igual que nosotros los humanos, ¿no? Si nos tratan de enseñar algo muy sencillito, pues bueno, lo aprenderemos rápido. Si se le trata de enseñar algo muy complicado a una persona, igualmente se llevará su tiempo en asimilar toda la información. El tiempo de aprendizaje es elevado y bueno, depende de dos factores, ¿no? Primero, si se incrementa la cantidad de patrones a identificar o clasificar, y segundo, si se requiere mayor flexibilidad o capacidad de adaptación de la red neuronal para reconocer los patrones que sean sumamente parecidos. Y bueno, esto principalmente depende del área en que se esté aplicando la red. Habrá áreas en donde sea más crítico el tiempo que se lleve en aprender esta red neuronal que otras, ¿no? Si es una red neuronal que se trata, por ejemplo, de medicina, pues a lo mejor es crítico que esta red aprenda rápido lo que se le está enseñando, ya que dependen muchas vidas humanas de ella. La tercera desventaja, no permite interpretar lo que se ha aprendido. ¿A qué se refiere a esto? La red por sí sola proporciona una salida, un número, que no puede ser interpretado por ella misma, sino que se requiere de la intervención del programador y de la aplicación en sí para encontrar un significado a la salida proporcionada. No nos va a dar un resultado que podemos simplemente leerlo y sabemos a qué se refiere, sino que necesitamos de la persona que se encarga de esta red descifre lo que nos está tratando de decir. Y la última desventaja sería que tiene una elevada cantidad de datos para entrenamiento. Cuanto más flexible se requiera que sea la red neuronal, más información tendrá que enseñarle para que realice de forma adecuada la identificación. Bueno, ahora para concluir mi intervención, les voy a hablar un poco de lo que son los tipos de redes neuronales, o más bien de la clasificación de las redes neuronales. Y bien, las redes neuronales se clasifican de dos maneras, por su topología de red o por su forma de aprendizaje. Así que bueno, comenzando con la topología de red, no voy a ahondar demasiado en este tema porque un compañero va a hablar más adelante en el video acerca de esto. Pero bueno, comenzamos con la red neuronal monocapa o el perceptrón simple. Y bueno, esta corresponde con la red neuronal más simple, como se explicó anteriormente.
y está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida y se realizan los diferentes cálculos. La siguiente es la red neuronal multicapa, también es un perceptrón, pero tiene más de una capa, como dice su nombre, y es una generalización de la red neuronal monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias entre la de entrada y salida. Dependiendo del número de conexiones que presente esta red, puede estar total o parcialmente conectada. Y pues en el diagrama que se está colocando ahora mismo se puede ver cómo es que está la capa intermedia entre la de entrada y la de salida. La siguiente es la red neuronal convolucional. Y bueno, la principal diferencia de la red convolucional con el perceptrón multicapa viene de que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo un subgrupo de ellas se especializa. Con esto se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. Así que básicamente es una optimización de la anterior. La siguiente sería la red neuronal recurrente. Y las redes neuronales recurrentes no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con esto se consigue crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria. Los datos introducidos en el momento t de la entrada son transformados y van circulando por la red incluso en los instantes de tiempo siguientes, t+1, t+2 por ejemplo. Y bueno, ahí en el diagrama se puede observar las redes de base radial RBF. Las redes de base radial calculan la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado del centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen la ventaja de que no presentan mínimos locales donde la retropropagación pueda quedarse bloqueada. Continuando con las clasificaciones de las redes neuronales, vamos a ver ahora cómo se clasifican dependiendo del tipo de aprendizaje. El primero de ellos sería el aprendizaje supervisado, que se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un supervisor que determina la respuesta que se debe generar para cada entrada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando se le pone una cuestión a la red neuronal, va a haber una respuesta que es la que está buscando el entrenador que le responda a la red. Si ésta no le da esta respuesta, se va a modificar la conexión de las neuronas para que, con el fin de que la respuesta de salida sea la misma que se está esperando. La siguiente es el aprendizaje por corrección de error. En este caso, se ajustan los pesos de las conexiones de la red en función del error cometido, es decir, la diferencia entre los valores esperados y los obtenidos. O sea, que este tipo de aprendizaje es básicamente puro ensayo y error. La red va a cometer un error y dependiendo de cuánto es la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido, se va a modificar la conexión. En algunos ejemplos de este algoritmo sería el perceptrón, el delta o mínimo error cuadrado y el backpropagation o propagación hacia atrás. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje estocástico, el cual se basa en cambios aleatorios, los cuales van o mejorando o empeorando el resultado que esté dando la red. Y obviamente se va a observar cuáles son los cambios que mejoran el resultado y estos van a ser los que se van a tomar para aprendizaje. El siguiente es el aprendizaje no supervisado o autosupervisado. Se caracteriza porque no requiere influencia externa para ajustar los pesos. Este tipo de aprendizaje busca encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se pueden establecer entre los datos que se presenten como entrada. La interpretación de sus datos depende de su estructura y del algoritmo de aprendizaje empleado, y la salida podría representar el grado de su similitud entre los datos, un clustering o establecimiento de sus categorías. A su vez, este aprendizaje no supervisado se puede subdividir en aprendizaje hebbiano, aprendizaje competitivo y comparativo y aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje hebbiano permite medir la familiaridad o extraer las características de los datos de entrada, y este está basado en el trabajo de Donald Hebb que mencionamos anteriormente en la historia de las redes neuronales artificiales.
El aprendizaje competitivo y comparativo permite realizar clasificaciones de los datos de entrada. La forma de actuación consiste en ir añadiendo elementos a una clase, y si este nuevo elemento se determina que es de esta clase, matiza los pesos. En caso contrario, se puede crear una nueva clase con el elemento asociando a una serie de pesos propios. El aprendizaje por refuerzo se considera un aprendizaje más lento que el aprendizaje por corrección de errores. En este caso, no se dispone de un conjunto completo de los datos exactos de salida, sino que se le indica solamente si el dato es aceptable o no. Con este algoritmo ajusta los pesos basándose en un mecanismo de probabilidades. Y con esto concluiría mi intervención y los dejo ahora con la intervención de mi compañero Adrián Salles. ¿Qué te ha parecido la historia? Interesante, ¿no crees? Solo espero que no te hayas aburrido. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre las redes neuronales. Veamos. La neurona es la unidad básica de procesamiento que conforma toda una red neuronal, similar a la neurona biológica. Estas neuronas tienen conexiones de entrada, las cuales reciben estímulos externos. Con estos valores, la neurona realiza un cálculo interno y generará un valor de salida. Entonces, con neurona podemos referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada uno de ellos, las entradas vienen dadas por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afectará a la neurona. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo y serán los valores que podremos ajustar para que nuestra red neuronal pueda aprender. Ahora, comencemos a juntar neuronas. Si te lo planteas, hay dos formas diferentes de juntar a estas dos aquí. Una manera sería colocarlas en una misma columna, llamado de forma correcta en la misma capa. Como se puede ver, dos neuronas que se encuentran en la misma capa recibirán la misma información de la capa anterior y los cálculos que realicen los pasarán a la capa siguiente. A la primera capa donde están las variables de entrada se le denomina capa de entrada y a la última capa de salida. A las capas intermedias se le denominan capas ocultas. Cabe mencionar que en las capas ocultas pueden existir dos o más capas más, pero de igual forma siguen estando dentro de las capas ocultas. A este tipo de capas se les conoce como monocapa o multicapa. Vamos a entender qué es lo que ocurre cuando colocamos dos neuronas de una manera u otra. Como hemos dicho, cuando colocamos dos neuronas de forma secuencial, una de ellas recibe la información procesada por la neurona anterior. ¿Y qué ventaja nos aporta esto? Bueno, con esto lo que conseguimos es algo muy importante, que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado. Fíjate, tenemos dos variables, de entrada, nachos y videojuegos, y que con una sola neurona podemos modelar si pasaríamos una noche entretenida o no. Es decir, nuestra neurona procesará la información de entrada y el resultado de salida nos ha dado una información más elaborada y compleja. A lo mejor tenemos otras dos variables de entrada, que son motivación de la asignatura y dificultad del examen, siendo así esta posible arquitectura de nuestra red neuronal. Ahora, de forma jerarquizada, la red neuronal podría aprender conocimiento más básico que en la primera capa, como por ejemplo que esta neurona se especializa en saber si vamos a estar entretenidos el viernes por la noche y esta otra neurona se especializa en saber cuál es tu motivación de cara al examen. El conocimiento elaborado en esta capa será procesado nuevamente por las siguientes capas, elaborando cada vez conocimiento más complejo, abstracto e interesante. Esta neurona de aquí podría descubrir si tu motivación de cara al examen es baja y tu noche del viernes es posible entretenido, quizá vayas a estudiar poco y tu desempeño en el examen sea más bajo. Como ves, entre más capas añadimos, más complejo puede ser el conocimiento que elaboremos. Esta profundidad en la cantidad de capas es lo que da nombre al aprendizaje profundo, el Deep Learning. Para que la neurona adquiera un valor en sus nodos de entrada, se van modificando en el proceso llamado aprendizaje. Existen diferentes algoritmos para basar el comportamiento de los nodos ocultos que dictarán qué conexiones serán más o menos significativos y de esta manera se toma una decisión sobre qué entrada es más importante en base al modelo que se está aplicando. Una vez teniendo estructurada nuestra red, se pasa a la fase de aprendizaje y entrenamiento. Ahora pasaremos a escuchar una explicación acerca de la función de activación. De activación. La función de activación es la última componente que nos faltó ver en la estructura de la neurona. Básicamente, si en nuestra neurona lo que hacíamos era calcular como valor de salida una suma ponderada de nuestras entradas,
Lo que queremos hacer ahora es pasar dicho valor de salida por nuestra función de activación. Lo que hará la función de activación será distorsionar nuestro valor de salida, añadiéndole deformaciones no lineales, para que así podamos encadenar de forma efectiva la computación de varias neuronas. ¿Y cómo son estas deformaciones? Bueno, pues depende de la función de activación. Vamos a ver alguna de ellas. Realmente ya en el vídeo anterior habíamos visto una primera función de activación. Cuando decíamos que una vez hubiéramos obtenido el resultado de la suma, asignaríamos 0 o 1 en función de si el valor era mayor o menor que el umbral, lo que estábamos haciendo era transformar el valor de salida. Es decir, estamos pasando nuestro resultado por una función de activación. Más concretamente, esta función es la función escalonada. Esta de aquí. Como ves, lo que nos cuenta esta función es que para un valor de entrada mayor al umbral, el output es 1, y si es inferior, es igual a 0. Se llama escalonada porque el cambio de valor se produce instantáneamente y no de forma gradual, produciendo así un escalón, algo que, como veremos en el próximo vídeo, no favorece el aprendizaje. Por tanto, esta función de activación no nos interesa. Sin embargo, esta función de aquí es más interesante. Esta es la función sigmoide, y como vemos, la distorsión que produce hace que los valores muy grandes se saturen en 1 y los valores muy pequeños se saturen en 0. Por tanto, con esta función sigmoide no solo conseguimos añadir la deformación que estamos buscando, sino que también nos sirve para representar probabilidades, que siempre vienen en el rango de 0 a 1. Similar a esta tenemos también la función tangente hiperbólica, cuya forma es similar a la sigmoide, pero cuyo rango varía de -1 a 1. Y finalmente, otro tipo de función de activación muy utilizada es la unidad rectificada lineal, ReLU para los colegas, que básicamente se comporta como una función lineal cuando es positiva y constante a 0 cuando el valor de entrada es negativo. Cada una de estas funciones, además de aportar la no linealidad que estamos buscando, también ofrecen diferentes beneficios dependiendo de cuándo las utilicemos. Temario que queda para otro vídeo aparte. Y es de esta manera como termino mi intervención. Ahora demos paso al siguiente tema de mi compañero. Mi nombre es Erwin Acosta Muñoz y yo voy a hablar sobre los mecanismos de aprendizaje. Como hemos visto durante el video, que los datos de entrada se procesan a través de la red neuronal, pues con el propósito de lograr una salida. También se dijo que las redes neuronales extraen generalizaciones desde un conjunto determinado de ejemplos anteriores de tales problemas de decisión. Una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada constelación de entrada en el conjunto de ejemplos. Una constelación es un arreglo o un vector. Este proceso de aprendizaje se denomina proceso de entrenamiento o acondicionamiento. El conjunto de datos o conjunto de ejemplos sobre el cual este proceso se basa es llamado conjunto de datos de entrenamiento. Un aspecto muy importante respecto al aprendizaje de las redes neuronales es conocer cómo se modifican los valores de los pesos. Es decir que cuáles son los criterios que se siguen para cambiar el valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una nueva información. Hay dos métodos de aprendizajes importantes que se pueden distinguir en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Otro criterio que se puede utilizar para diferenciar las reglas del aprendizaje se basa en considerar si la red puede aprender durante su funcionamiento habitual o si el aprendizaje supone de la desconexión de la red, es decir, su inhabilitación hasta que el proceso termine. En el primer caso se trataría de un aprendizaje online, mientras que en el segundo es un aprendizaje offline. Cuando el aprendizaje es offline, se distingue entre una fase de aprendizaje o entrenamiento y una fase de operación o funcionamiento, existiendo un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de test o prueba que serán utilizados en las correspondientes fases. Una generalización de la fórmula o regla para decir los cambios de peso es la siguiente, que dice que peso nuevo es igual a peso viejo más cambio de peso. Matemáticamente lo tendríamos de esta manera, donde dice que T hace referencia a la etapa de aprendizaje, W subíndice IJ entre paréntesis T más 1 al peso nuevo y W subíndice IJ entre paréntesis T al peso viejo.
El aprendizaje supervisado se caracteriza por el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por agentes externos que determinan la respuesta que debería de generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor controla la salida de la red y en caso de que esto no coincida con la deseada se procederá a modificar los pesos de las conexiones y pues con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos el aprendizaje por corrección de error, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje estocástico. El aprendizaje por corrección de error consiste en ajustar los pesos de las conexiones de la red en función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos a la salida de la red. Esto quiere decir en función del error cometido en la salida. El cambio de peso por medio de la regla del aprendizaje del perceptrón se realiza de la siguiente regla, que es la que tenemos aquí, donde A subíndice QI es la salida deseada o objetivo de la neurona de la salida, N subíndice I igual a AQI de menos out, la desviación objetiva de la neurona, N subíndice I y el aprendizaje. La salida de la neurona N subíndice I out se utiliza porque este valor influye en la entrada global y por ende en la activación y luego en la salida de la neurona. Esto es semejante a un efecto en cadena. El aprendizaje por refuerzo. Se trata pues de un aprendizaje supervisado más lento que el anterior, que se basa en la idea de no disponer de un ejemplo completo del comportamiento deseado, es decir, de no indicar durante el entrenamiento exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante determinada entrada. Y por último, el aprendizaje estocástico. Este consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del objetivo deseado y de contribuciones de probabilidad. Este aprendizaje se suele hacer una analogía en términos termodinámicos asociados a la red neuronal con un sólido físico que tiene ciertos estados energéticos. Ahora vamos a pasar al aprendizaje no supervisado. Las redes con aprendizaje no supervisados o también conocidos autosupervisados no requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no es correcta. En cuanto a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar dos tipos que dan lugar a los siguientes aprendizajes, el cual es el aprendizaje hebbiano y el aprendizaje competitivo y comparativo. El aprendizaje hebbiano es la regla de aprendizaje, es la base de muchas otras, la cual pretende medir la familiaridad o extraer características de los datos de entrada. En fundamento es una suposición bastante simple, que dice que si dos neuronas NI y NJ toman el mismo estado simultáneamente, ambas activas o ambas inactivas, el peso de las conexiones entre ambas se incrementan. Por último tenemos el aprendizaje competitivo y comparativo. Este se orienta a la clusterización o clasificación de los datos de entrada. Como característica principal de este aprendizaje se puede decir que si un patrón nuevo se determina que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo patrón a esta clase matizará la representación de la misma, y si el patrón de entrada se determinó que no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente, entonces la estructura y los pesos de la red neuronal serán ajustados para reconocer las nuevas clases. Vamos a hablar acerca de las principales topologías. Tenemos la red monocapa,
que en las redes monocapas se establecen conexiones entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye la red. La red monocapa se utiliza generalmente en tareas relacionadas con lo que se conoce como autoasociación, generar información de entrada que se representa a la red de forma incompleta o distorsionada. La red multicapa, que esta red multicapa son aquellas que disponen de un conjunto de neuronas agrupadas en varios niveles de capa. En estos casos, una forma para distinguir la capa a la que pertenece una nueva neurona consistiría en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las redes neuronales, en la cual existen diferentes áreas donde estas redes neuronales son aplicadas. Primero tenemos en la biología, que pues dice que se utiliza para aprender más cerca del cerebro y otros sistemas, obtención de modelos de la retina. En las empresas pues nos dice que evaluación de probabilidades de formaciones geológicas y petrolíferas, identificación de candidatos para posiciones específicas, explosión de bases de datos, etc. En el medio ambiente, pues analizar las tendencias y patrones, previsión del tiempo. En finanzas tenemos la previsión de la evolución de los precios, valoración del riesgo de los créditos, identificación de falsificaciones, interpretación de firmas. En la manufacturización tenemos los robots automatizados, control de producción en líneas de procesos, inspección de calidad. En medicina, analizadores del habla para ayudar a la audición, diagnósticos y tratamientos a partir de síntomas, monitorización en cirugías, etc. Y en militares tenemos clasificación de las señales del radar, creación de armas inteligentes, optimización del uso y recursos escasos, reconocimiento y seguimiento en el tiro al blanco. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las redes neuronales aquí en México. Antes de empezar, me gustaría nada más comentar que en los proyectos que yo encontré solamente te dan una breve descripción, no te dan el proyecto completo para que tú lo puedas leer. Así que solamente les daré esa breve descripción que yo encontré sobre ese proyecto. El primer proyecto que encontré es la aplicación de redes neuronales para desarrollar un modelo de pronóstico de la demanda de dinero. Este es el Tecnológico de Monterrey. Dice que como parte de este trabajo se desarrolló un programa que permite crear aplicaciones de redes neuronales con retroprogramación del error. Se construyeron varias configuraciones de redes neuronales, de las cuales nos enfocaremos en solo dos de ellas. En el primer caso se aplicó una red para realizar el ajuste a la curva de la demanda de dinero, y en el segundo caso se aplicó una red para realizar el pronóstico de la demanda del dinero. Otra aplicación de las redes neuronales es de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, que es la de aplicación de un modelo de redes neuronales en la identificación del daño estructural en un puente vehicular. En este artículo se presenta el desarrollo y la aplicación de un modelo de redes neuronales en la detección del daño estructural, a flexión en los trabes de un puente vehicular. El entrenamiento y la evaluación de las redes se llevó a cabo a partir de la generación de 12.801 y 2.560 escenarios de daño artificiales respectivamente. En la generación de estos escenarios se modificó aleatoriamente la rigidez a flexión de uno o varios de esos elementos en los que se discretizaron los trabes del puente. Algunas aplicaciones del mundo que yo encontré es la aplicación de redes neuronales en entornos virtuales inteligentes. Aquí lo tenemos en dos casos. El caso 1 dice que la aplicación de redes neuronales en un entorno virtual inteligente para problemas visuales. En el primero se realiza el diagnóstico de problemas visuales como
astigmatismo, miopía e hipermetropía. En el caso 2 tenemos la aplicación de redes neuronales en un entorno virtual inteligente en un ámbito laboral. Este se enfoca en la percepción y el razonamiento de las señales de advertencia en un entorno laboral. Otro proyecto que yo encontré de las redes neuronales en el mundo, es en el modelo de una red neuronal para la estimación de costos paramétricos de proyectos de carretera, en el cual dice que utiliza un enfoque de red neuronal para administrar de manera efectiva los datos de costos de construcción y desarrollar un modelo paramétrico de estimación de costos para el proyecto de carreteras. Como alternativa al entrenamiento se utilizaron dos técnicas para determinar los pesos de la red: la optimización simple y el algoritmo genéticos. En consecuencia, los pesos que produjeron la mejor predicción de costos para los casos históricos se utilizaron para encontrar el NN óptimo. Y eso sería todo de mi parte.